Buenas, saludos hermanos, aquí estamos nuevamente estudiando y repasando, conversando con nuestro amigo Roberto. Vamos a comenzar este año, ya estamos en 2026, llegamos, wow, comenzando el año 26. Así febrero cumplo 86 años. Wow, 86 años. Sí. Tan joven. 86 años, wow. Sí. Bendición, ¿verdad? Poder. Ya casi llego a los 90. Wow. Y seguimos, y sigues compartiendo la palabra. Amén. Amén. Yo creo que eso te mantiene muy vivo, ¿verdad? Poder compartir la palabra. Yo creo que lo que nos mantiene vivos es el hecho de que estamos involucrados en un ministerio activo. Exacto. Y eso nos mantiene con vida. Amén. Porque dice que la palabra es viva y eficaz. Así es. Buenísimo. Vamos a orar y ahí vamos a entrar en el tema de hoy. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, gracias por la oportunidad de nuevamente sentarnos y poder compartir la palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos guíe en entendimiento, en discernimiento, Señor, y podamos ser una bendición, Padre, para los hermanos que nos escuchen. A los que nos escuchen, Señor, tú bendíceles, guárdales. Tú sabes que tienen sus corazones, Señor, pero mayormente pedimos que puedan tener un encuentro especial contigo cada día, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Roberto, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de algo muy importante. Mira, el espíritu de profecía nos dice que el peor enemigo de Israel era la tribu de Leví. Okay. Los sacerdotes, los levitas. Los sacerdotes. Los que eran sacerdotes, los que estaban a cargo del templo. Dice que la hermana Juez dice que los sacerdotes guiaron siempre a Israel por el camino incorrecto. Pero el problema no es ese. El problema es que lo que sucedió en el pasado está también sucediendo en el presente. Y los mismos levitas que guiaron a Israel por caminos errados son los mismos que nos están guiando a nosotros por caminos errados. Okay. ¿Entiendes? Porque ellos confían en su teología, ¿verdad? Y no confían en Dios. Okay. Entonces Dios nos da ciertas guías para que nosotros seamos inteligentes, para que evitemos que ellos nos lleven por caminos que Dios no nos conduce. O sea que nosotros tenemos que discernir lo que están diciendo. No, el problema es que el discernimiento humano no es muy bueno. Okay. Nosotros con 6,000 años ya de decadencia mental, física y teológica y todo lo demás, no tenemos mucha capacidad para llegar a una conclusión correcta. Entonces Dios dice, mira, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. O sea que está diciendo Dios, mira, es muy fácil, dice Dios. Nadie puede declarar que algo es falso. Nadie. Ni un pastor, ni el presidente de la conferencia, ni nadie. Tiene que ser probado con la Biblia o con el espíritu de profecía. De que lo que esta persona está presentando es falso. Es falso. O sea que la autoridad máxima en materia divina es Dios. Exacto. El pastor divino, no el pastor humano. Uh-huh. Entonces, no podemos poner nuestra existencia, nuestra vida, en manos de personas que son incapaces de la misma manera que nosotros lo somos. Entiendo. Es un ciego. Llevando al ciego. Y los dos caen en el mismo agujero. Uh-huh. Entonces Dios quiere que nosotros seamos inteligentes y que usemos la Biblia y el espíritu de profecía
y digamos, mira, lo que estás presentando es incorrecto. Aquí dice esto, esto, esto y esto en la Biblia, y esto es lo correcto, porque Dios nunca se equivoca. Exacto. ¿Entiendes? Pero si nosotros confiamos en la opinión personal de un hermano o de un pastor, las opiniones personales son como los traseros, todos tenemos uno. Todos tienen opiniones. Y no sirven para nada, hermano. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser fuertes y dedicar a estudiar la palabra de Dios como está escrita. Y si la palabra de Dios dice esto es así, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Y la Biblia dice que Dios no puede, fíjate lo que dice la Biblia, Dios dice no puede mentir. O sea que su naturaleza no le permite mentir. Exacto. Es imposible para Dios mentir. Entonces, nosotros podemos confiar en que cuando Dios dice algo, eso que está diciendo es verdad. Amén. Sí, así es. Yo todo cuando yo estoy estudiando la palabra, yo tengo que discernir qué es lo que Dios me está tratando, qué es lo que Dios me está diciendo. Y no ponerle mi opinión, no ponerle lo que yo pienso que es, sino que es dejar que la palabra me hable, o sea, que a través de la palabra pueda yo entender lo que Dios quiere para mí. Fíjate bien. Cuando la serpiente, pretendiendo ser el ángel caído, ¿verdad? Le dijo a Eva, la conversación fue entre la serpiente y Eva, con que Dios os ha dicho que no de todo árbol que en el huerto podéis comer. Entonces la mujer inmediatamente, pero no fue ella la que habló. El que habló fue Dios por medio de ella. Y le dijo, no es así. Dios no dijo eso, Dios dijo de todo árbol, o sea que Dios habló las palabras que él ya había hablado anteriormente. Exacto. Y se las dijo a Satanás para contradecir lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Eva no había caído en el pecado todavía y Dios todavía podía hablar por medio de ella. Y Dios habló por medio de ella y dijo a Satanás, no, tú estás equivocado, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije fue esto, esto, esto y esto. ¿Ven? Entonces, las palabras que salieron de Eva no eran las palabras de Eva, eran las palabras de Dios. Porque dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo a sí mismo. O sea que Cristo Jesús no pensaba sus propios pensamientos, no hablaba sus propias palabras y no hacía sus propias obras. Todo lo estaba haciendo el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere que nosotros le permitamos pensar en nosotros, hablar en nosotros y actuar en nosotros. Amén. Amén. Para Él revelarse a sí mismo. Él no quiere que nosotros nos revelemos a nosotros mismos. Él quiere revelarse a sí mismo por medio de nosotros. Amén. O sea que tiene que haber, como Jesús, de someterse al Padre completamente. A ver, tiene que haber un rendirse, someterse y permanecer en Dios para poder que Dios pueda que nos use y nos pueda... Entonces es rendirnos todos nuestros pensamientos a Él, al Padre. Exactamente. Dios quiere revelarse a sí mismo. Dios nos creó a nosotros para Él poder revelarse a sí mismo al resto del universo. ¿Entiendes? Porque Él no puede presentarse físicamente porque Él es un fuego consumidor y si se presentara delante de nosotros nos consumiría y no existiríamos ya más. Porque una criatura creada no puede soportar
la presencia divina. Sobre todo una criatura creada imperfecta, que está contaminada por el pecado. Es totalmente imposible. Entonces, ¿en qué momento Eva empezó a tener su propio pensamiento? Porque el Satanás le dice, le continúa, y ella en un momento empieza a pensar por ella misma. Sí, es cuando el pecado entra en ella, ¿entiendes? Eva hasta ese momento no había caído en el pecado, todavía tenía conexión con Dios. Pero cuando ella comienza a pensar sus propios pensamientos, hablar sus propias palabras y actuar sus propias obras, entonces cayó en el pecado. O sea que le creí que en ese proceso, en esa conversación, llegó un momento en que la serpiente pudo crear duda en ella. Sí. Creó una duda, y que ella pensara en sí mismo. Exacto. Y ahí entró el pecado. Entonces cuando después de que los dos comieron del árbol prohibido, el Verbo, quien los creó a ellos y a nosotros, vino a visitarlos y le dijo a Adán, ¿qué has hecho tú? Entonces él dice, la mujer que tú me diste me dio del árbol y comí. Entonces ya ellos estaban pensando sus propios pensamientos. Esas palabras no son de Dios. Exacto. Entonces después se va donde Eva y le dice, Eva, ¿y tú qué has hecho? Dice, la serpiente me engañó y comí. Esas palabras no son de Dios. Esas son de Eva. Entonces ya se da cuenta uno que Eva cayó en el pecado y ya son esclavos del pecado. ¿Entiendes? Sí, el sentido de ya no tomar responsabilidad o solamente pensar en sí mismo, pensar en el bien de ellos y culpar a otras personas, ya estaban. Si hubiera sido normal, ellos hubieran aceptado responsabilidad por lo que habían hecho, en vez de culpar a otros. Pero el pecado es lo que hace. El pecado lo que hace es que le da a uno la libertad de acusar a otro de lo que uno es culpable. Y por eso Adán dice, la mujer que tú me diste, que es lo mismo que culpar a Dios. Y después mandó a Eva y Eva dice, la serpiente, o sea que está diciendo, la mujer que me diste no era muy bien hecha, tú no sabes hacer mujeres. Y después fue donde Eva y le dije, ¿tú qué has hecho? La serpiente que hiciste no era muy bien hecha. O sea que hiciste una serpiente con defecto. Y me engañó y comí. Que finalmente estaban echándole la culpa a Dios. A Dios. A Dios mismo. Es eso. Satanás, porque ahora, en vez de Dios hablar por medio de Adán y Eva, Satanás es el que está hablando por medio de Adán y Eva y le está echando en cara a Dios, el culpable eres tú. ¿Entiendes? Porque son palabras satánicas. Pero Dios es paciente, está bien y acepta todo porque Él sabe que no hay otra manera de salir del rollo. No hay. Entonces Él decide continuar con su plan, que es el de poblar este planeta y estar seguro de que hay suficientes redimidos para que tomen el lugar de los ángeles caídos. De los ángeles caídos, una tercera parte. Que es lo único que se va a salvar de este planeta, es una tercera parte, no se va a salvar absolutamente ni uno más. Solamente una tercera parte. Porque eso es lo que Dios necesita. ¿Verdad? Y lo demás va a ser destruido. No porque Dios sea estricto en número, es que
Él conoce los corazones, sabe quiénes van a entregar su vida a Jesús y quiénes no van a entregarlo. Él sabe ya con todo su... Bueno, cuando la situación se puso bastante severa en el cielo, Dios dio la orden a su Hijo de que sacaran a todos los ángeles que ya no podían servirle a Él. Pero Dios no se equivocó y sacó a más de los que tenía que echar. Él sacó exactamente los que ya sabía que ya estaban caídos, perdidos. Y los sacó a todos. Y de allí, una vez que los sacó, ya no podían regresar al cielo. Sí, porque lo que tú habías mencionado hace tiempo, pues, hablando de este mismo tema, que Dios puede ver hacia el futuro y conoce cada decisión que vamos a tomar. Sí, eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no solamente es omnisciente, sino que Él conoce el propósito del corazón. Yeah. Y Él sabe por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué pensamos de la manera que pensamos y por qué actuamos de la manera que actuamos, ¿verdad? El propósito es lo que hace las cosas o buenas o malas. Por ejemplo, la relación sexual entre un hombre y una mujer. El propósito de la relación sexual entre un hombre y una mujer, el propósito era procrear y llenar a esta tierra de criaturas. Ese era el propósito. Y eso es lo que hacía el propósito, el acto sexual santo. Pero una vez que pecaron, se pervirtió el propósito y se convirtió en una satisfacción de placer. Y ahora lo único que hacía el hombre y la mujer es tener relación sexual por placer. Por placer sexual, exacto. Eso es todo. Entonces ya no es santo. Entonces por eso es que en la relación sexual antes del casamiento es pecado, durante el casamiento es pecado y después del casamiento sigue siendo pecado. Sí, habíamos hablado. ¿Ah? Hemos hablado de eso. No entiendo. Sí, hermano, sí, no hay forma ¿cómo se llama? La ceremonia matrimonial que se emplea en las iglesias no tiene el poder para hacer algo que es malo. Vamos a hacerlo bueno. Hacerlo bueno. Es que es totalmente imposible. ¿Entiendes? Sí. Pero Dios necesitaba que se poblara la tierra. Y entonces lo que hizo fue que Él murió por esos pecados, para que nosotros pudiésemos seguir teniendo relación sexual sin morir. Y que hubiese más niños y niñas, porque Él necesitaba una tercera parte de toda esa población. ¿Verdad? Entonces Él pagó en la cruz, Él estaba muriendo la paga del pecado en la cruz. Estaba muriendo por nosotros, yo estoy pagando por Él. O sea que íbamos a la cama con la mujer, teníamos la luna de miel, todo eso es pecado, pero pecados ya pagados. Ya los pagué yo, dice Cristo Jesús. Así que tú no tienes que preocuparte por eso. Pero ahora lo que necesitamos, dice, es pulir a los pecadores arrepentidos, a aquellos que van a ser parte de mi reino en el cielo. Exacto. Y entonces, en el volviendo a lo que estabas hablando, a la ley y el testimonio, lo que tú estabas hablando que se encuentra en Isaías 8:20, lo que estás hablando es que cuando nosotros escuchemos a los pastores, escuchemos a predicadores, no podemos depender de lo que dicen. No podemos depender. Tenemos que, todo lo que alguien predica, no tiene que ser un pastor, puede ser un anciano, puede ser cualquier persona. Exacto. Es un líder que predique, tiene que estar basado en la palabra. O sea, y no es opinión, y no que no sea, y podemos discernir que no sea opinión de la persona, sino que está directamente sacando la enseñanza,
la doctrina está sacándola de la Biblia, de la palabra. Así es. Tiene que ser estrictamente de la Biblia. Yeah. Hay un verso de escritura en el último capítulo del libro de Apocalipsis, que dice que hay una maldición para aquel que le quita a la Biblia como para aquel que le pone a la Biblia. O sea que de las dos maneras hay una maldición. Si tú le pones más a la Biblia que no está allí, hay una maldición. Si tú le quitas a la Biblia lo que ya está allí, hay otra maldición. O sea que Dios ha preparado su libro de tal manera que no podamos abusar de él. Y entonces cuando nosotros vamos a predicar en las iglesias, tenemos que tener cuidado, no solamente lo que decimos, sino que con qué énfasis lo decimos, ¿verdad? Y entonces, para la gloria y honra de Dios, que todo lo que pensamos, hablamos y decimos, sea para honrar a nuestro Dios, ¿verdad? De otra manera lo estamos deshonrando, ¿verdad? Y por eso fue que el plan de salvación era un plan perfecto, porque Cristo Jesús no fue el que lo llevó a cabo, sino quien lo llevó a cabo fue el Padre. Entonces, el Padre ponía en la mente de Cristo Jesús sus pensamientos, y cuando Cristo Jesús hablaba, el que estaba hablando era el Padre, y cuando Jesús hacía milagros, no eran los milagros de Cristo Jesús, era el Padre haciendo milagros por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, mi Padre obra y yo obro. ¿Ves? Mi Padre obra y yo obro. Entonces lo que hace mi Padre es pío, es lo que yo hago. Amén. Así es, y es lo que, como tú dices, que es lo que quizás el mayor deseo de Dios es poder, y de Cristo Jesús, que nosotros podamos rendirnos y decir, no más mis pensamientos, no más mis deseos, no más, sino que sean tus deseos, sean tus pensamientos, que queremos que ese sea nuestro mayor deseo, que podamos desear sus pensamientos y sus deseos, su forma de actuar. Para eso nos creó Dios, nos creó para Él hacerlo todo en nosotros. Amén. Y nosotros dijimos, entonces somos nosotros autónomos, ¿cómo se llama? Autónomos. Autónomos de Dios. ¿Y qué importa si somos o no somos autónomos de Dios? Con tal de que seamos autónomos de Dios y no de Satanás, estamos bien. ¿Entiendes? Porque Dios es amor. Y cuando Él se revela en nosotros, Él va a revelar su amor. Un amor que es verdadero, es sincero, es honesto y que tiene por objeto honrar y glorificar al Altísimo. Y eso es lo que debemos de preocuparnos. Por otra parte, hermano, hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, cuyo objetivo no es el honrar y glorificar a Dios, sino de honrarse a sí mismo y glorificarse a sí mismo y pretender que saben más que Dios. Y entonces eso hace que la iglesia camine por caminos que van dirigidos no al cielo, sino que al infierno. Y por eso es que la mayoría de los miembros de la iglesia van a morir eternamente. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Y entonces... y otras palabras que han dependido de la palabra que se predica, no de la palabra de la palabra de Dios. Exacto. Han decidido no solamente escuchar los predicadores y no indagar o estudiar por sí mismo. No querer estudiar por sí mismo. Dios quiere que nosotros aprendamos a orar, ¿entiendes? Aprendamos a orar, aprendamos a estudiar su palabra
y aprendamos a discernir. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no habla como nosotros hablamos. Dios no actúa como nosotros actuamos. Dios es diferente, porque Dios es santo. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos, tus caminos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Cristo Jesús le dice a María de Magdala, le dice, vete y no peques más. Y no peques más. Da la impresión que Cristo Jesús le está diciendo a María que ella por sí misma tiene que dejar de pecar. Pero Cristo Jesús sabe que María de Magdala no puede dejar de pecar porque esa es su naturaleza. Pecar es su naturaleza. Entonces, no podemos decir que Cristo Jesús es injusto pidiéndole a María de Magdala que deje de pecar cuando él sabe de antemano que no puede dejar de pecar. Pero en realidad eso no es lo que Cristo Jesús está haciendo. Cuando Cristo Jesús le dice a María de Magdala, vete y no peque más, le está dando el poder de la palabra. Dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Dice, vete y no peques más. Entonces, si ella permite que la palabra no peques más actúe en su vida, ella va a dejar de pecar. Pero va a dejar de pecar no porque ella se esté esforzando en no pecar, sino porque ella aceptó la palabra. Y creyó la palabra. Creyó en la palabra y la palabra actúa en ella y hace que no peque más. Amén. Porque Isaías 55 dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Así es. ¿Entiendes? Sí, y tiene lo hemos dicho antes, nosotros hemos hablado acerca de este versículo. La cosa es creer en la palabra de Dios, que tiene el poder para transformar, que tiene, como tú dijiste al principio, la palabra tiene vida y es eficaz. Pero tenemos que creerlo y tenerlo como una realidad presente. Bueno, fíjate cuando Cristo Jesús está dándole clase a los discípulos cerca del templo, aparece un centurión y el centurión le dice, mi esclavo yace en la cama, en mi casa paralítico, posiblemente va a morir. Entonces dice Cristo Jesús, me levantaré, iré y lo sanaré. No, Señor, dice, no hay necesidad que tú vengas a mi casa porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero di la palabra solamente. Fíjate, un centurión. Este no es un israelita. Es un centurión que cree en millones de dioses. Y él dice, di la palabra solamente y mi siervo, mi esclavo, será sano. Entonces, este centurión no dependía de que Cristo Jesús viniera a la casa y le pusiera la mano encima al enfermo. Él todo lo que quería era que Cristo dijera que sea sano. Inmediatamente que Cristo Jesús dice que sea sano, él se va a sanar. Entonces Cristo Jesús le dijo, así como has creído en tu corazón, así sea en tu siervo. Inmediatamente, dice la Biblia, el esclavo ahí en la casa se curó. Y el esclavo no sabía cómo es que se había curado, porque el esclavo no siquiera hablaba con Cristo Jesús. El esclavo dependió de la fe del centurión. Y el centurión creyó que Cristo Jesús podía salvarlo simplemente expresando sanidad. Sí, él se había dado cuenta de quién era él y después, como digo, había escuchado su historia, había visto y había evidencia y él pudo creer por lo que había visto y por lo que había escuchado de Dios. Sí, fíjate qué cosa, ¿verdad? Porque él no iba a la iglesia y a él no les permitían entrar a los templos. Pero se ve que este centurión era rico,
porque los ancianos de la iglesia dicen, él nos dio una sinagoga. Una sinagoga. Entonces quiere decir que los centuriones tenían mucha plata. El gobierno romano les pagaba bien a los centuriones. Y entonces ellos se exaltaban para hacer lo mejor posible por Roma, porque sabían que de ahí venía el dinero. Y con ese dinero pudo comprar una sinagoga y dársela a los... Un centurión. ¿Cómo? Es increíble, ya se nos acaba el tiempo, pero es buenísimo. Y termina diciendo que cuando Jesús le dice, no he encontrado fe igual en todo Israel. En todo Israel no he encontrado nada. Hablando a los hijos, a los que supuestamente eran hijos de Dios, hijos de y aquí no encuentro a nadie. Este pagano tiene más fe que todo. Este hombre tiene más fe que todos ustedes. Amén. Ay, que bueno, para meditar, ¿verdad? Y podamos, que el Señor puede decir que haya encontrado, que encuentre fe en nosotros, que nosotros tengamos la fe de Cristo Jesús, ¿verdad? Que sea nuestro deseo. Oramos. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por este mensaje bendito que nos has dado esta tarde. Que suba al YouTube para que pueda ser una bendición para otros hermanos y hermanas. Amén. Bendice la iglesia, los pastores, los líderes, los presidentes y todos aquellos que están involucrados en el gran honor y privilegio de predicar tu palabra. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.